Después de tantos años de grabar podcast, me podrían decir, o me podría considerar un experto, me podría considerar un experto. Remodesto lo mío, sí. Pero no, más allá de eso, después de tantos años de grabar podcast, haber dado charlas de podcasting, y eso, después de haber dado charlas y enseñar a otros cómo grabar un podcast, y explicar cuáles eran las nuevas tendencias, qué era lo que teníamos que hacer, por dónde iba el tema del podcasting. Y después empezar a hablar de comunicación y cómo el podcast es una herramienta para contar lo que queremos contar o para disfrutar de eso que es lo que más amamos, hablar de lo que nos gusta. Después de todo este camino recorrido desde el año 2011 hasta ahora, había algo que estaba esperando hace un montón, que comuniqué en este podcast que iba a suceder, que conté que cuando suceda iba a estar muy contento. Bueno, después que lo dije varias veces, después que conté técnicas para cómo, o herramientas para usar mientras esto que tenía que suceder suceda, ¿sí? Mientras tanto, ¿qué podíamos hacer para esperar que este hecho suceda? Bueno, después de ser este tipo que les habla y les rompe la cabeza y los cansa con esto, eso que estaba esperando hace 8 meses que está pasando, ¿sí? Y yo no lo sabía. Bueno, hoy te voy a hablar de nuevos métodos de comunicación o de nuevas formas de llegar a tu público o de mejores maneras de llegar a tu público y, ¿por qué no?, de nuevas herramientas de monetización. Soy @davidcitoloco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Buyer's Mag. Dale. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Buyer's Mag. Como te dije recién, soy @davidcitoloco y sí, hoy voy a hablar de podcasting, pero más que de podcasting, cómo poder contar eso que querés contar y por qué no, ¿sí? Quizás poderte hacer algunos pesos, digamos, todo no es el Bill Metal, pero en este caso suma y vale aclararlo. Llega a tu público, habla de lo que tenés ganas de hablar. Hoy volvemos a hablar de cómo difundir tu mensaje. Dale que arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Antes que nada saben que me pueden seguir en todas las redes sociales como @davidcitoloco y @buyer'smag en YouTube. La historia la conté muchas veces. Allá por el año 2011 empecé a transmitir en directo a través de Flipzoo, herramienta que no existe más, pero me parecía algo como loquísimo, inclusive totalmente revolucionario, que yo pudiera agarrar en aquel momento mi iPhone 4 y abrir una aplicación y transmitir vía internet una especie de radio. Me acuerdo haberlo escuchado a Andy Kundzesov transmitir a través de la misma plataforma y decir, miren esta locura, uno gasta plata, un montón de plata en estudios y en equipos y con el teléfono estoy transmitiendo en vivo a través de internet. Flipzoo era tan simple como una aplicación que empezabas a grabar tu voz y se transmitía en vivo a todos los que se conectaran a ese link, ¿sí? Era streamear. Estábamos hablando del concepto streaming a través del audio. No había video y si bien uno podía transmitir en video, quizás en esa época no estaba tan popularizado como está ahora. ¿Por qué comento esto? Porque en aquella oportunidad era wow. ¿Tuvo éxito? No tuvo tanto éxito. Flipzoo cerró y ahí fue cuando ellos mismos, la gente de Flipzoo, que eran unos argentinos los que habían creado esa aplicación, me dijeron que me pase Spreaker. En el 2012 ellos me dijeron que me pase Spreaker. Este alojador de podcast que hasta el año pasado o anterior, creo que hasta a mitad del 2023, estoy escuchando una interferencia, por eso me quedé callado. Después voy a ver si esa interferencia sale. Me estuve alojando en Spreaker mi podcast, Buyer's Mag.
La historia ustedes la conocen, los que me siguen hace tiempo. Estuve en Spreaker hasta el año 2016. En el 2016 toda la liga.fm, ustedes recordarán esa red de podcasting que con tanto amor creamos, que era solamente de tecnología y era cuando creábamos red de podcast. La pasamos toda a Audioboom y tuvimos un convenio con Audioboom. Después de Audioboom, cada uno siguió manteniendo la red, pero nos pasamos a su alojador y de ahí nos pasamos a Spreaker de vuelta. Estuve en el medio pasándome de Spreaker a Anchor.fm y de Anchor.fm, que ahora se transformó en Spotify para podcaster. Todo esto que te conté y quizás vos digas de qué me está hablando, es un poco de historia para que entiendas lo que te voy a contar. Hace tiempo que vengo hablando de podcast como una herramienta para comunicar, y desde la llegada o la popularización, no tanto de la llegada del streaming en video a través de YouTube, mucha gente dice, este es mi podcast. El streaming facilitó que la gente se vuelque al podcast. Siempre fue podcast o YouTube, o hago videos en YouTube o hago un podcast. Hoy podríamos decir que hacer un podcast es hacer un video en YouTube, ¿sí? Donde contás y comunicas algo. El podcast no es solo audio y el video no es solo video, también se puede considerar un podcast. De por sí, la mayoría de podcasts que ustedes van a encontrar, o la mayoría de gente que le diga que hace un podcast, o los más populares, los van a encontrar en YouTube. Ustedes son muy jóvenes, no como yo, sí, perdón. Pero había un programa muy viejo en la Argentina a finales de los 80, que no sé si a finales de los 80 o mitad o mediados de los 80, que a mí me gustaba, que lo hacía Badía, un conductor argentino ya fallecido, que se llamaba Imagen de Radio. Era así como se llamaba, Imagen de Radio. Y era un programa de televisión que salía, no sé si todos los días o un día a la semana, donde se filmaban como teniendo una emisión radial, como si estuvieran en un estudio de radio, y se transmitía por la tele, para que uno pudiera ver lo que era un estudio de radio. Bueno, hoy es eso la mayoría de podcasts que ustedes van a encontrar en YouTube. A lo que voy es lo siguiente. Hoy, cuando te hablan de podcasting, te están hablando de video podcast, audio podcast, YouTube, no importa. Hoy está todo por el mismo canal. Ya no hay una diferencia entre audio y entre video. Aunque a vos te parezca algo irrelevante lo que te estoy contando, los que venimos del podcasting hace tiempo, sabemos que esta división existía y había esa podcaster contra youtuber y youtuber contra podcasting, hasta que se dieron cuenta que eran lo mismo. Eran lo mismo. Muchas veces podemos ver youtubers frente a una cámara que hablan nada más y es como estar haciendo un podcast. Bien, la imagen tiene otros elementos que facilitan a la narración del podcast. ¿Por qué? Porque te puedo mostrar cosas que te estoy contando o hablando. Me ha pasado más de una vez contarte o darte algunos tips para que uses en tu teléfono, en tu iPhone, en tu iPad o en el dispositivo que uses, y tratar de explicártelo para que gráficamente te imagines lo que te estaba diciendo. En un video de YouTube puedo grabar este podcast y mientras te lo voy contando te lo puedo mostrar. ¿Por qué? Porque tenés imagen, tenés video. Y a diferencia de eso, lo que podemos decir que uno puede grabar un podcast mucho más relajado, sin mostrar su cara, sin tener que prepararse, sin tener que montar todo un estudio, porque no tiene que salir a cámara, como quien diría la cosa. Y hay mucha gente que no quiere salir a cámara. Entonces de ahí la diferencia, grabo un podcast o grabo un video. O exponerse visualmente, ¿no? Bueno, hoy todo eso se eliminó. Gracias a la popularización del podcast a través del streaming y los canales de streaming que hay, gracias a YouTube, tengo que admitir que todo eso se eliminó. Y podcast es un concepto de comunicar lo que tenés ganas de contar, porque todos tenemos algo que contar. Que lo puedes hacer a través de diferentes vías. Por eso estaba hablando al principio
de los caminos que fuimos recorriendo. ¿Por qué? Lo que salió, que te hablaba al principio, hace 8 meses y yo no sabía, era la facilidad para que ahora tu podcast y todo lo que te venía hablando iba hacia eso, la facilidad para que ahora tu podcast se pueda distribuir a través de YouTube como todos los otros canales de distribución. ¿A dónde voy? Si sos podcaster y venís escuchando podcast hace tiempo, vas a entender lo que te estoy diciendo. Hoy abrís Apple Podcast y tenés todos los podcasts de Virus Mac. Hoy abrís Spotify y tenés todos los podcasts de Virus Mac. Y hoy, a partir de hoy, vas a abrir YouTube y vas a tener todos los podcasts de Virus Mac en simultáneo que aparecen en Spotify y en Apple Podcast. Hace 8 meses que yo podía darle y no tenía ni idea. Hace 8 meses que yo podía darle a Spotify mi feed RSS para que actualice cada vez que subía un podcast. Y no tenía ni idea. Ok, stop. Vamos a ver porque vamos a parar ahí. Por ahí vos sos nuevo, por ahí vos estás escuchando este podcast por primera vez, o no, o lo escuchás hace un montón y nunca entendiste de lo que hablo, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito, porque es el día de hoy. Tengo una red de podcasting que se llama backstagepodcast.fm, donde asesoro, donde hay muchos podcasts. La mayoría de podcasts son a través de YouTube, de bandas musicales muy reconocidas que hacen podcast, de artistas muy reconocidos que hacen podcast. Y es el día de hoy que a gente que opera le explico cómo funciona esto técnicamente y no lo entiende. Un feed RSS, a veces esto es muy técnico, ¿sí? Un feed RSS es un archivo, ¿sí? Es un archivo, vamos a hablarlo de esa forma, que no tiene que ver con el audio solamente, tiene que ver con cualquier cosa, tiene que ver también con una nota, con un escrito, quería decir, pero por ahí no es la mejor palabra, con noticias, ¿sí? Un feed es algo es un archivo que se va actualizando automáticamente, ¿sí? A ver si se entiende. Estoy buscando las palabras para que ustedes lo entiendan. Entonces, los alojadores de podcast, como les comenté antes, Spreaker, Audioboom, Anchor, que ahora es Spotify, ¿sí? Que es totalmente gratis. ¿Qué es lo que hacen esos alojadores de podcast? Vos le subís el archivo de audio. Le subís el archivo de audio cada vez que grabas un podcast. ¿Y qué genera eso? Cada vez que abriste tu cuenta, por ejemplo, en Spotify para podcaster o en Spreaker, te va a generar un archivo que te hace un feed RSS. Ese feed RSS, cada vez que vos subas un audio, se va a ir actualizando, que es muy similar a una dirección de una página web, un XML, ¿sí? Se va a ir actualizando con cada archivo de audio que le vayas subiendo. Entonces, esa dirección llamada feed RSS, vos se la vas a dar a Apple Podcast, a Spotify, para que cada vez que subas un audio vayan actualizando. Esto no se podía hacer en YouTube. Esto antes no se podía hacer en YouTube. Vos tenías que subirlo manualmente. ¿Por qué? Porque YouTube era video. Entonces yo transformaba ese archivo de audio a video y lo subía manualmente en lo que se llamaba una playlist dentro de YouTube de podcast. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con solo subir un archivo de audio a mi alojador, eso lo mandaba a mi feed RSS y automáticamente en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, mi audio, mi mensaje se actualizaba y llegaba al oído de todos ustedes. Pero no en YouTube. YouTube, el segundo buscador más importante de Internet. ¿Quién es el primero? Obviamente Google. ¿Y quién es el segundo? Obviamente YouTube. Ambos de la misma compañía. Y
ambos, y por qué no YouTube, el que de mayor penetración que Spotify o Apple Podcast. Por eso los podcasts se hicieron tan populares cuando empezaron a nombrarse en YouTube como podcast y no como solamente videos. Esto que no se podía hacer en YouTube hace 8 meses que se puede hacer y yo no lo sabía. 15 minutos para llegar a este punto. Ahora le podés dar tu feed RSS a YouTube y automáticamente te lo transforma en un formato de video y tu podcast está en YouTube. Sin tener que exponer tu cara, sin tener que armar todo un estudio de grabación para que te vean o no, porque el otro día yo hice un video con la cómica ADC Podcaster que me compré, la interfaz de audio que les conté, donde les mostré cómo grabé desde adentro de mi auto y streameé también inclusive. Una cosa es streamear, ¿sí?, para transmitir en vivo, cosa que me encanta por la conexión que tenés, y les recomiendo El poder del streaming, el libro de Gastón Lebar. Y otra cosa también es grabar este contenido, subirlo, grabar el audio de este contenido, subirlo a un solo lugar, que es prácticamente automático. Yo ahora termino de grabar esto, lo subo, me lleva aproximadamente 1 minuto y automáticamente va a estar en Spotify. Va a estar, ¿ustedes se acuerdan cuando llegamos a Spotify? Era una locura, año 2016, ¿no? 2018, 2017, no me acuerdo. Estamos en Spotify. Bueno, ahora es tan común. Va a estar en Spotify, va a estar en Apple Podcast y también va a estar en YouTube de manera automática. Esto se puede hacer, es simple, en YouTube Studio. Tenés que ir a podcast, crear tu podcast, ¿sí? Llámese Virus Mac, ahí se te va a crear una playlist y ahí mismo podés vincular el feed RSS. Tenés que ir a tu estudio, YouTube Studio, está dentro de tu cuenta, gestión de videos, tenés short, videos y podcast, la barra de podcast, que se va a ver todo en tu panel, en tu canal, ¿sí? Y tenés que crearlo el podcast, que es como crear una playlist, y que se llame, por ejemplo en mi caso, Virus Mac, y conectas el feed RSS. Todo esto que le conté está habilitado a partir de hoy con Virus Mac, y nunca lo probé si iba a funcionar, sí, o sea... Puede ser que este episodio no lo vean, o sí, pero YouTube me dijo que iba a aparecer y conectó espectacularmente bien. Conecté mi feed de Spotify Podcaster en YouTube. Esto quiere decir que los podcasts de video no sirven, no, nada que ver. Quiere decir que los podcasts de video suman mucho más y quiere decir que si no tenés ganas de filmarte, pero sí querés contar a través del audio, puedes hacerlo y transmitirlo ahora en todas las plataformas que quieras. Obviamente la llegada y la penetración que tiene YouTube es mayor, y de ahí es que si vos haces una buena difusión, y si quieren algún día hablamos de todo lo que es el marketing de tu marca personal, cosa que hablamos un montón de veces, de tu podcast, YouTube tiene un mayor nivel de monetización que no tienen los otros canales de distribución. Sí. Nos cansamos de ver cómo poder monetizar con tu podcast. Hoy YouTube se metió de lleno, no por algo. Esto empezó a pasar a partir de octubre de 2023. Se había dicho que esto iba a suceder. No sé si está habilitado para todo el mundo. YouTube venía haciendo este seguimiento. Spotify también. Por eso Apple Podcast, que era el rey del podcast, o Apple, que era el rey del podcast, perdió terreno porque Spotify se lo comió. Quiso posicionarse como lo mismo que era YouTube de video, pero en audio. Cuando YouTube se dio cuenta que Spotify quería hacer esto, empezó más a mirar el mundo del podcasting con estas herramientas que puso, y cuando Spotify vio que YouTube lo miraba, empezó a poner video podcast. Sí. Y hoy algunos llaman, voy a hacer un video podcast, o otros te dicen ya directamente voy a hacer un podcast. La cosa es que lo que antes era una división, hoy está en el mismo canal y es simple. Grabalo por donde quieras, con video o sin video, pero la herramienta para contar lo que tenés que contar, la tenés. Está en vos si querés mostrar cosas mientras vayas contando tu audio, pero todas las plataformas de distribución están a disposición de que puedas transmitir tu mensaje. Y esa es la conclusión final, con una penetración increíble y para que llegues a todos lados sin fronteras. Sí.
De alguna forma estos 20 minutos fue para transmitir esto. Contá lo que tenés ganas de contar, porque puedes llegar a cualquier lugar. Bueno, soy @DavidcitoLoco. Me encuentran en todas las redes sociales como @DavidcitoLoco. Sí, y en YouTube, acá hay un tema de marca personal que está todo mal. Sí. Pero el podcast se llama Byresmack y en YouTube me encuentran como @Byresmack. Gente, si algún día le vamos a cambiar el nombre, me van a encontrar como DavidcitoLoco haciendo el podcast de Byresmack, ya lo sé. Ya lo vamos a hablar de eso. Chau y muchas gracias. Bye bye.